Saludos, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Manta. Mi facultad es Facultad de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Mero Espinales Ana Berta. Les quiero compartir y presentar mi portafolio virtual del tercer semestre del primer parcial. Como dije anteriormente, estoy en tercer semestre de Educación Inicial Paralelo A. La asignatura que vamos a ver hoy día es de Fundamentos de la Neurociencia Educativa, encargada por la docente Joana Elizabeth Bello Piguave. Les quiero compartir aquí el índice donde está indicado todos los temas que vamos a ir viendo paso a paso. Bien, como introducción, efectivamente, la asignatura de Fundamentos de la Neurociencia Educativa encargada por la licenciada Joana Bello nos ha enseñado cuán relevante es esta materia para nuestra preparación profesional en el área de educación inicial. Quisiera compartir un poco qué es realmente lo que nos enseña esta materia. En sí, lo que nos enseña esta maravillosa asignatura es sobre el estudio del cerebro y cada una de sus funciones, ya sean externa o internamente. Sin embargo, el tema central de todo este tema está globalizado en las neurociencias. Pero, ¿qué estudia la neurociencia al fondo? Se dice que son el conjunto de ciencias y disciplinas científicas y académicas que estudian del sistema nervioso, centrado en la atención de la actividad del cerebro y sus relaciones de impacto y comportamiento. Además, la idea de neurodiversidad es establecer un cambio de paradigmas en la escuela. Algo importante que debemos de saber es cómo aprender el estudio del cerebro humano. La neurociencia nos dice que el cerebro no aprende repitiendo, sino que la información se consolida haciendo, moviéndonos, creándonos. La neurociencia aplicada en la educación o la neurociencia educativa es denominada también como la neuroeducación. La neurociencia educativa nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje para favorecer que éste sea más eficaz y óptimo. Pues las ventajas que nos ofrece la neurociencia y la psicología positiva científica ha hecho notable avances en el entendimiento de nuestro comportamiento y funcionamiento óptico. Bueno, continuamos. Prácticamente la primera semana que tuvimos, seguidamente continuamos con el foro virtual Tertulia Literaria. Bueno, el artículo de Ana Campos, Neuroeducación, en la página 6, párrafo 3, línea 1, indica que cada cerebro es único, irrepetible, aunque su anatomía y funcionalidad sea particularmente de la raza humana. Bueno, puedo decir que esto me llamó la atención porque me hizo recordar a una experiencia que tuve con un hijo de un tío, pues el hijo que estudiaba en las mejores escuelas pagadas, incluso pagadas, para que tuviera una enseñanza de calidad. Pero el problema del hijo de mi tío era que no retenía lo que le enseñaban los docentes. En el momento de participar o hacer algún refuerzo de lo aprendido, no respondía porque no se acordaba ni tampoco sabía cómo comenzar a exponer su participación. Además, entraba en nerviosismo. Sin embargo, el hijo que tenía el tío tenía otro hijo en la misma institución y era menor que el otro niño, pero se veía una gran diferencia en ellos dos. Aunque siempre había apoyo para los dos, indicaba el tío, en cuanto a la educación y en todos los ámbitos. Bien, aún siendo menor que el niño que tenía falencia, eso es
Por eso es lo que yo digo, ¿no? Personalmente, la misma frase lo dice, que además está comprobado que por lógica ningún cerebro piensa lo mismo que otro cerebro. O sea, por ejemplo, un niño de 3 años no va a pensar igual que un niño de 4 años. ¿Ya? El ser humano es diferente, tiene muchas formas de pensar diferentes. Pues el cerebro a veces no es el mismo que otro, suele haber evoluciones perfectas, buenas o regulares, así es el ser humano dentro de la sociedad. Continuamos, bueno, tenemos aquí, hicimos una infografía sobre el tema de la neurociencia y sus relevancias en la educación. Sabemos que la neurociencia y su importancia es muy importante y muy fundamental dentro de la educación. Esto no solamente es de ahora, estos estudios han venido desde el siglo XX. Recuerdo que en la investigación decía sobre los egipcios, ellos tenían una manera muy antigua de trabajar con egipcios científicos, una manera antigua de trabajar para ver cómo evolucionaba el cerebro, pero a medida que iba pasando el tiempo, los siglos, ellos quisieron dar nuevas ideas, nuevas estrategias para ver cómo evolucionaba el cerebro. Y de allí, pasando el tiempo, muchos autores más, como Beira, también él es un científico donde manifestaba que la neurociencia no solamente es teoría, sino que también hay que aplicar la práctica, porque el cerebro, científicamente, como lo hemos dicho anteriormente, se aprende es aplicando, no repitiendo las teorías, sino repitiendo las prácticas, porque eso trae mucho más efectividad en cuanto al desarrollo de los niños. Algo muy importante que también me acuerdo de esta investigación que hicimos en las infografías, la neurociencia siempre va a ser importante dentro de la educación, siempre va a ser importante dentro de un aula de clase, siempre va a ser importante dentro de una institución educativa. Y bueno, yo aquí he puesto en letras grandes donde dice, y recuerda que la educación infantil siempre debe ser un ámbito fundamental en nuestra sociedad, porque sinceramente el futuro de nuestra sociedad son nuestros niños. Bien, continuamos aquí con un ensayo. La docente, nuestra estimada licenciada Joana Bellos, nos indicó que teníamos que hacer un ensayo sobre un video de un psicólogo muy especialista en el tema de la neurociencia, basado también con la educación. Pues bueno, quiero compartirle algo de lo que escribí en mi ensayo. Bueno, dice que la neurociencia es una ciencia única, es el conjunto de disciplinas científicas que estudia el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y comportamientos del cerebro, misma que surgió otras materias de interacción como por ejemplo la biología, química, física, medicina, psicología, incluso hasta las matemáticas. Y además estudia todos estos aspectos como podría ser su estructura, función y desarrollo ortográfico. Pues bien, el psicólogo Manuel Carreira, especializado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, recalca, esto es muy importante, recalca que mediante un plano científico, las técnicas neuroimagen, el cerebro aprovecha todo. Es decir, utilizamos todo, no una sola parte como muchas teorías nos indican que, me acuerdo que algunas teorías, incluso en las clases que estuvimos socializando con la docente, indicaba unas teorías que solamente se ocupaba el 10%, y no es así. No es así. Se utiliza varias partes del cerebro, por lo tanto lo que quiere dar a entender que no se utiliza solamente el 10%, sino que se utiliza todo el cerebro.
Este psicólogo enseña algo muy importante que la neurociencia ayuda a la educación. Al igual que la educación puede servirse de la neurociencia, pero ojo, no hay que tener miedo de la simbosis, sino que además la neurociencia no viene a sustituir la educación. La neurociencia jamás va a crear políticas educativas ni proyectos educativos. Claro, lo que sí puede ser es que ayudará a evaluar, en otras palabras, la educación. Lo que crea es la educación, lo que crea para la neurociencia es para ayudar a diagnósticos precoz de muchos trastornos de aprendizaje que a veces se presentan en las instituciones educativas dentro de un aula en los niños. Bien, seguidamente aquí como ustedes pueden observar, nuestra estimada docente, socializamos con ella lo que es el cerebro y sus hemisferios cerebrales y sus funciones. Yo aquí dibujé prácticamente 2 cerebros. ¿Por qué? Me llamó la atención que uno tenía menos características y hasta el mismo dibujo lo vi como un poco diferente, por eso quise dibujarle 2. Porque si bien notamos en el primer dibujo que está aquí, tenemos en el hemisferio izquierdo, tenemos lo que es razonamiento. Tenemos lo que es lenguaje, realista, ordenador, intelectual, habilidad científica. Mientras que en el hemisferio derecho tenemos aquí donde está señalado con negro y azul, tenemos lo que se indica creativo, intuitivo, artístico, apasionado, holístico y sentido musical. Miren la diferencia, por eso es que yo dibujé 2 cerebros, porque veo acá la diferencia, ¿sí? En el hemisferio izquierdo encuentro lo que es lógico, lineal, simbólico, abstracto, lenguaje, expresión oral, asociación auditiva. Mientras que en el hemisferio derecho encuentro intuitivo, concreto, no verbal, temporal, expresión, artista, creatividad, sentimientos y entra lo que es las emociones. Bien. El cerebro con sus lóbulos y sus funciones. Podemos observar aquí que los lóbulos cerebrales es una parte de la corteza cerebral que se subdivide el cerebro según sus funciones. Bueno, acá está mi dibujo que yo hice a mano, puedo compartirles que en el frontal lleva lo que es razonamiento, movimientos, emociones, atención y lenguaje. En temporal lleva lo que audición, memoria, aprendizaje. Tenemos la parte del tronco encefálico, tenemos el cerebelo, tenemos el occipital donde está la visión, tenemos el parietal donde podemos encontrar el tacto, el gusto, olfato, presión y temperatura. Son cosas que el cerebro siente. Miren lo que dice aquí, lo que hace el lóbulo frontal. Dice que es planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Este da la capacidad de moverse y razonar y resolución de problemas de partes de lenguajes y emociones. En cambio, el lóbulo occipital, como dije anteriormente, es donde está la visión e interpretación de lo que vemos, ¿ya? En el lóbulo parietal se está situado por detrás de la cisura de Rolando, encargado de las percepciones sensoriales externas como son las manos, los pies, la sensibilidad de tacto, percepción, presión y temperatura y dolor. Por ejemplo, cuando nos quemamos con un poquito de agua caliente, enseguida nuestro cerebro como que indica que nos duele porque son percepciones que nuestro cuerpo siente. En cambio, en el lóbulo frontal tenemos que es el casquete posterior cerebral, encargado de la producción de las imágenes.
Ya. Tenemos aquí las neuronas. Este dibujo es de las neuronas y sus partes y sus funciones. Podemos ver aquí que tenemos la dendrita, tenemos el núcleo, el cuerpo celular, el axón, la vaina de mielina, la célula de Schwann y axón terminal. Bien, las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez a larga distancia, ya que ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten muchas cosas como eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Las células que forman el sistema nervioso están formadas por millones de células llamadas neuronas unidas, funcional y estructural del sistema nervioso. Como anteriormente les indiqué, las partes de la neurona, como les mencioné anteriormente, aquí podemos observar otra vez las partes, pero quiero compartirles lo que dicen cada una de ellas, las más importantes. Por ejemplo, las partes de la neurona del cuerpo celular o soma son parte principal de la neurona. Las dendritas estas son las que reciben el mensaje desde otra neurona. El axón es la que envía el mensaje desde el cuerpo celular a otras neuronas. Capa de mielina, esta es la que ayuda al impulso nervioso, ¿sí? Estas son las partes más relevantes de las funciones de la neurona, recibir información del medio interno, externo y otras neuronas. Integrar la formación a realizar una respuesta, conducir la señal de respuesta y su terminación. Y también transmite la información de otras neuronas y glándulas. Bien, aquí prácticamente en la última semana, entramos a exposición. Este es el primer tema de exposición, que es los bloques de construcción de pensamiento. Bien, como dije anteriormente, el primer tema de las exposiciones eran los bloques de construcción del pensamiento. Bueno, estas se caracterizan también por el desplazamiento, nos libera de aquí y ahora, de modo que podemos comunicar tiempo y espacio a gente que nunca estuvo en el lugar o estuvo en la experiencia que describimos. Es productivo, podemos combinar sonidos para formar nuevas palabras, arreglar palabras en frase y organizar frases en oraciones o posibilidades son casi infinitas. Pues el lenguaje humano es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas y pensamientos y sentimientos. En la estructura del lenguaje tenemos lo que es sonido y significado. Nos indica que el lenguaje hablado se basa en unidades universales de sonidos llamadas fonemas, que indican cambios de significados. En fonemas lo que encontramos que son las articulaciones mínimas de un sonido vocálico y consonántico. Sin embargo, en morfema es el campo de la lingüística, la unidad mínima analizable que posee el significado significado gramatical. Nos indica que también que los fonemas pueden también considerarse unidades distintivas, pues nos permiten distinguir palabras y en consecuencia de significado. Como por ejemplo, podemos diferenciar palabras que solo varían en un fonema, como por ejemplo las siguientes palabras que tenemos aquí son cosa, rosa, losa, fosa, sosa o posa. Hay dos tipos de morfemas, independientes y dependientes. No depende de ningún lexema, son morfemas independientes en cuanto a los artículos, preposiciones y conjuntos.
Tenemos aquí, nos hablan aquí de las imágenes. Nos dice que las imágenes son representaciones mentales no verbales, visuales, auditivas, olfativas, que, o sea, estas pueden ser excepcionalmente poderosas. ¿Por qué? Porque podemos pensar en qué cosa usamos, en qué cosa podemos utilizar imágenes. No solo visualizamos las cosas para pensar en ellas, sino que también podemos manipular esas imágenes mentales. Tenemos aquí lo que es prototipo. Se indica que es una visión preliminar en modelo futuro en un producto. Dice que la mayoría de la gente puede distinguir a un ratón o a una rata, pero pocos pueden producir una lista exacta de las diferencias principales entre ratones y ratas. O sea, una posibilidad es que construimos un modelo o prototipo de un ratón representativo o una rata. Cuando encontramos nuevos animales o dibujos de animales, lo comparamos con esos prototipos, usamos lo que Roach llamó grado de pertenencia de categoría de determinar si son en efectos ratones o rata. O sea, quiere decir que decimos que es más probable o más razonable en función de los hechos a los que nos enfrentamos. Como pueden ver el ejemplo aquí. Bien, entramos al otro tema de exposición que es el lenguaje, pensamiento y cultura. Aquí nos indica que el lenguaje está estrechamente ligado a la expresión de comprensión y pensamiento, puesto que nuestros idiomas determinan no solo las palabras que usamos, sino que también las formas en que combinamos esas palabras en oraciones. El determinismo lingüístico tiene un atractivo intuitivo, pero cuando se prueba en que en el campo emerge una imagen diferente, por ejemplo, las culturas varían en el número de identificaciones de colores que identifica el idioma. En la cultura y conexión, todas las culturas conocidas usan categorías para ayudarse en forma de conceptos, pero la información que se incluye en una categoría determinada y la forma que las categorías son moldeadas por la experiencia puede diferir de manera sustancial entre las culturas. Pero, sin embargo, las culturas oriental y occidental son mundos diferentes, que las personas en esas culturas no solo piensan acerca de las cosas diferentes, sino que también difieren en su forma de pensar. De una u otra manera, todos los animales se comunican. La cuestión del lenguaje es que, por ejemplo, las aves, las abejas, las ballenas, los chimpancés lo hacen. La forma de la comunicación animal varía ampliamente. Específicamente los seres también usamos sin número de signos. E incluso sabemos que las personas que son sordomudas utilizan señas para poderse comunicar. Entramos al tema, lo que es solución de problema. Aquí nos dice que nuestra mente no registra pasivamente información del ambiente tal como presenta a los sentidos, más bien selecciona a interpretar activamente los datos sensoriales. Pues, por lo general transformamos y reorganizamos los datos externos de forma que se ajuste a nuestro marco mental de referencia, incluyendo nuestros conceptos, imágenes y lenguaje. Sin embargo, en ocasiones necesitamos modificar nuestras estructuras mentales para acomodar los nuevos datos y nuevas formas de pensamientos. Aquí también tenemos otra diapositiva sobre solución de problema. Como dije anteriormente, en ocasiones un problema no deja totalmente, no deja completamente cuando conocemos la respuesta, parece tan obvia que no podemos creer en lo que hayamos visto o inmediato. Bueno, entramos a lo que es producción de estrategias y evaluación de progresos. Aquí nos indica que las personas que son hábiles para resolver problemas suelen ser más exitosas. Durante sus últimos años, los psicólogos desarrollaron técnicas y estrategias para enseñar a las personas a resolver, a salir de ese hueco y poder resolver sus problemas
de cada uno de ellos de manera muy eficiente. Una vez que se ha interpretado apropiadamente un problema, los siguientes pasos son la selección de estrategias de solución y la evaluación de progresos hacia una meta. Una estrategia de solución puede ser cualquier cosa como el simple ensayo y error o la recuperación de una información basada en problemas similares o un conjunto detallado de procedimientos cuyo funcionamiento están garantizados, llamado algoritmo, o bien en los enfoques prácticos conocidos como la heurística. Bien, aquí tenemos el tema donde indica tomas de decisiones. Indica aquí que la gente pasa un tiempo considerable pensando en lo que puede hacer o en lo que ha sido o lo que hubiese, en lo que hubiera tomado una decisión diferente. Está bien empleado ese tiempo. O sea, este ejemplo nos está hablando aquí cuando una persona llega el momento de tomar decisiones. Tenemos aquí el ejemplo, claramente una niña está confusa, está tratando de decidirse qué prenda de vestir ponerse. A esto es lo que nos conlleva este tema, a centrarnos sobre la decisión. Nuestro cerebro está pensando qué es lo que mejor nos conviene para tal ocasión que se da en el momento. Pues bueno, la toma de decisiones es un tipo especial de solución de problemas en que ya conocemos todas las posibles soluciones o opciones. La tarea no está en encontrar nuevas soluciones, sino identificar la mejor solución disponible o la opción que se acerque a la satisfacción de nuestras necesidades y las metas. Las decisiones van desde un asunto triviales como dije anteriormente, como qué ropa ponerse o a dónde va a cenar, o a decisiones importantes como a qué universidad va a asistir, o si comprar una casa hasta asuntos de vida o muerte. Tenemos aquí que también la toma de decisiones lógica. Es probable que cada opción tenga características atractivas que compensen los rasgos pocos atractivos. Por esa razón, este enfoque se conoce como el modelo compensatorio de la toma de decisiones. Aquí tenemos otro ejemplo. Pueden darse cuenta, dos personas, como se dice, discutiendo sobre qué es lo mejor que conviene. Como dice acá el ejemplo, quiero comprar un automóvil y después comparar precios identificado a una serie de posibles opciones dentro de su presupuesto. El comprador tiene 3 criterios a cada uno de los cuales se otorga un peso en términos de importancia. Precio, no tiene un peso alto. Rendimiento de gasolina por kilometraje, historial de servicio, a los que los demás pesos. O sea, son características que ellos como personas están asimilando, comparando para ver qué es lo que más le conviene para decidirse por algo que le sea útil y sea apto para ello en el bienestar, ya sea familiar o el trabajo o en lo que sea alrededor de ello, pero es una decisión que depende de que le sea bien para su bienestar. Bien, entramos al tema de las perspectivas sobre la motivación. Las perspectivas sobre la motivación abarca lo que es instinto. Indica que es conducta innata, inflexible, dirigida a una meta de característica de una especie. Y dice que al inicio de los siglos XX los psicólogos atribuían la conducta a los instintos definidos como patrones específicos de conductas innatas y característicos de toda especie. Sin embargo, los instintos motivos de Salmón de a nadar corrientes arriba para de bolsar a las arañas o tejer redes. Nos indica también que en la década de 1920 la teoría de los instintos empezó a perder terreno por 3 razones. Vamos a ver cuáles son. La primera dice que la conducta humana más importante es aprendida. La segunda nos indica que la conducta humana rara es
rígida, inflexible, inalterable y común a todas especies como sucede en los instintos. Y la tercera, que es atribuir cada conducta humana concesible a los instintos correspondientes que no explica a nada. Bien, nos indica aquí también que la motivación sostiene que las necesidades corporales, como la necesidad de la comida o el agua, crean un estado de tensión o activación llamada pulsión, como el hambre o la sed. La conducta motivada es un intento por reducir este estado desagradable de tensión del cuerpo y regresarlo a un estado de homeostasis o equilibrio. La teoría de la reducción de la pulsión se divide en dos categorías. Tenemos las pulsiones primarias, que dice que es la que se encuentra en todos los animales, incluyendo a los seres humanos, y motiva la conducta que es vital para la supervivencia del individuo o especie. Incluye lo que es el hambre, la sed y el sexo. Sin embargo, en las pulsiones secundarias es la que adquiere a través de aprendizaje. Otras pulsiones secundarias incluye obtener buenas calificaciones en la escuela y alcanzar éxitos profesionales. Bien, en la teoría de la activación hay algunas características, pero indica que la ley de Jekyll-Dawson lo plantea de esta manera. Cuanto más compleja es la tarea, menor es el nivel de activación que puede tolerarse sin que interfiera con el desempeño. Aquí hay tres características donde indica que dice que sugiere que el individuo tiene un nivel óptimo de educación que varía en una situación a otra en un curso del día. La segunda dice que la conducta es motivada por el deseo de mantener el nivel óptimo de activación para un momento dado. Y la tercera, en ocasiones la conducta es parecer estar motivada por un deseo o reducir el estado de activación. Bien, en cuanto a la motivación intrínseca y extrínseca, tenemos varios conceptitos y tenemos un ejemplo aquí, como ustedes los pueden observar, ¿ya? Entonces, en la intrínseca, aquí en el ejemplo podemos ver que son por satisfacciones personales, aprendizajes profundos, producciones creativas, ¿sí? El hacer la actividad, lo que es interna, ¿verdad? Acá en la intrínseca vemos lo que se hace, a veces nuestra motivación se lo hace por un premio, evita castigos, su intuición es por obtener algo, ¿sí? Podemos ver aquí que su manifestación de motivación, como le dije anteriormente, siempre el ser humano se pone una meta para ganar o obtener algo. Bien, en la motivación intrínseca se refiere a la motivación que es proporcionada por la actividad en sí misma. El juego es un buen ejemplo. Los niños por lo regular trepan a los árboles, pintan con dedos y juegan solo por la diversión que obtienen de la actividad misma. Sin embargo, la motivación extrínseca se refiere a la motivación que deriva a las consecuencias de la actividad. Como por ejemplo, un niño puede hacer una tarea doméstica, no porque la disfrute, sino porque para obtener una mesada, y un adulto que odia el Go puede jugarlo con un cliente porque eso le ayudará a cerrar una venta. Bien, tenemos aquí varios factores que son los biológicos, factores culturales, ambientales, trastornos alimenticios, obesidad y trastornos masivos. En los factores biológicos dice que las investigaciones inicial estableció la importancia de hipotálamo como el centro encefálico relacionado con el hambre y la alimentación, ¿sí? En factores culturales y ambientales, la forma en que una persona responde
Responde cuando tiene hambre variada de acuerdo a sus experiencias con la comida, las cuales son rígidas y principalmente con el aprendizaje. Y el acondicionamiento social. En cuanto al trastorno alimenticio y obesidad, tenemos lo que es anorexia y bulimia nerviosas. Nos indica que la anorexia son frecuencias que se agravan con otros trastornos alimenticios conocidos como la bulimia nerviosa. En la obesidad hay personas que se heredan de la tendencia del exceso de peso y otros por tener estilo. En otros motivos tenemos lo que es la exploración, curiosidad, manipulación y contacto, agresión, logro, afiliación y una jerarquía de motivos. Bien, entramos al tema lo que es las emociones. Tenemos aquí como subtítulo desarrollo de la comprensión de las consecuencias de las emociones. Nos indica que la investigación en comprensión emocional ha privilegiado el estudio de los antecedentes y ha detenido que te añade al conocimiento sobre las consecuencias de las emociones. Se diseñó una tarea para niños de 2 rangos de edad, de 4 a 5 años y de 5 a 6 años, con dos historias, valencias positivas y negativas. Se midió la concordancia entre valencia, consecuencias históricas y la calidad de justificaciones sobre las elecciones de las consecuencias. Se encontró que la concordancia cambia la función de la edad. La valencia de la historia es la justificación de las elecciones y consecuencias. Sin embargo, las justificaciones dependen de la edad. Existe una relación estrecha entre el desarrollo de la comprensión y las consecuencias de la regulación emocional. Bien, para los autores, Harry, Master, Carlson, Meron, Otto, Sangri y Travanson proponían que la mayoría de los estudios de comprensión emocional se han enfocado principalmente en las determinantes de las emociones. El estudio de las determinantes de las emociones consiste en destacar cómo los niños adquieren y usan el conocimiento sobre las condiciones que son necesarias para sentir una u otra emoción. Pues aquí podemos ver que la comprensión y las consecuencias de las emociones se refiere a aquellas creencias que tienen las personas sobre todo cómo las emociones que experimenta afectan a su actividad cotidiana. Pues también podemos ver que la comprensión de las consecuencias de las emociones causa por un proceso de desarrollo que inicia en los primeros meses de vida y finaliza cerca de la adolescencia. La edad de los 4 años resulta ser una época ideal para iniciar el rastreo de los cambios de comprensión y las consecuencias de las emociones, dado que por esta época los niños ya son capaces de reconocer las expresiones faciales de las principales emociones, como cuáles: tristeza, ira, alegría, temor, sorpresas, incluso hasta asco. Y pueden comprender los eventos que las anteceden y la que desencadenan. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Son universales las emociones? En lo personal, yo respondería que sí. ¿Qué ser humano no tiene emociones? Pienso que las emociones ya se vienen desde que está en el vientre. ¿Qué niño, qué adolescente, qué persona adulta o qué persona ya anciana no tiene emociones? Todo ser humano tiene emociones, ¿sí? Sin embargo, los antropólogos reportan enormes diferencias en las maneras en que otras culturas ven y categorizan las emociones. De hecho, algunos idiomas no tienen ni siquiera una palabra para emoción. Según el autor Rousseau, los idiomas también difieren en el número de vocablos que tienen para nombrar las emociones. Por ejemplo, en inglés incluye más de 2000 palabras para describir las experiencias emocionales, pero el chino tiene solo 750 de esas palabras descriptivas. Un lenguaje tribal tiene apenas 7 palabras que podrían traducirse en categorías de la emoción. Algunas culturas carecen de palabras para ansiedad, depresión o culpa. Los samoanos tienen una palabra que abarca, que es el amor, la comprensión, la piedad y el agrado, que
que en nuestra cultura son emociones distintas. Bien, algo muy importante que me llamó de este tema son las clases de emociones que tenemos. Aquí podemos ver el ejemplo de esta niña. Son cambios repentinos que el ser humano presenta. Podemos presentar lo que es enojo, depresión, alegría, incluso hasta susto, ¿ya? Podemos tener tristeza, ¿ya? Como pueden darse cuenta aquí en el dibujo. Sin embargo, en virtud de las diferencias en las emociones entre una cultura y la otra, la tendencia actual es distinguir entre emociones primarias y secundarias. La mayoría de los investigadores usan 4 criterios para identificar las emociones primarias. Según el autor Plumchi, las emociones deben de ser de la siguiente manera y en estos 4 puntos. De ser evidente en todas las culturas, contribuir a la supervivencia, estar asociada con una expresión facial y distinta. Y por último, ser evidente ser evidentes en primates no humanos. Pues bueno, todavía no existe consenso respecto a las emociones que se califican como primarias. Por el número es pequeño, muy probablemente no sean más de una docena. Bueno, este incluye como mínimo el temor, el enojo, el placer, pero también puede incluir lo que es la tristeza, como les decía antes, y también la repugnancia, la sorpresa, y quizás algunas otras. Las emociones secundarias son aquellas que solo se encuentran en algunas culturas. También podemos decir de las emociones secundarias son muchas más que las primarias, pero una vez más no existe el consenso respecto a las cuales o cuántas son. Bien, tenemos aquí lo que es el ámbito donde entra la felicidad y el bienestar, ¿ya? Como dije anteriormente, el ser humano pasa por muchos cambios repentinos, enojo, tristeza, ¿ya? Podemos observar aquí las expresiones de estos niñitos, y no solamente los niños, sino que las personas adultas, ¿ya? Entonces, quizás las impresiones, la cantidad de emociones negativas incluidas en la lista anterior de emociones primarias, ciertamente sobresale el temor, el enojo, la tristeza y la repugnancia. En los años recientes ha surgido una perspectiva relativamente nueva llamada psicología positiva, que se interesa en entender una de nuestras emociones más positivas, que es la felicidad. Para los psicólogos, la felicidad es un aspecto de bienestar subjetivo. Además, la felicidad, el bienestar subjetivo, supone que experimentar más emociones positivas que negativas y tener sentimientos de satisfacción general con la vida. Para entender las raíces de la felicidad y los sentimientos de bienestar, los investigadores buscaron primero los eventos externos y las características demográficas de que sea feliz. Pero después de décadas de investigación y a pasar de lo que podría sugerir el sentido común, encontraron lo que es eventos externos y las características demográficas que tenían un poco de influencia sobre el bienestar subjetivo. ¿Qué nos indica la teoría cognitiva de la emoción? Pues bueno, de acuerdo a la teoría cognitiva de la emoción, la situación nos brinda señales de cómo deberíamos interpretar nuestros estados de activación. Una vez de las primeras teorías de emoción que tomaron en consideración los procesos cognitivos fue la que propusieron, como por ejemplo el autor Stalin, Sanch y Herman, de acuerdo con la teoría de 2 factores de la emoción. Ellos realmente producen cambios corporales, como usamos luego la información acerca de situación para saber cómo responder a esos cambios. Estos resultados muestran respuestas emocionales están directamente y marcadamente afectadas por la forma que interpretamos una situación o que interpretada por nosotros. Bien, tenemos aquí el tema, lo que es comunicación no verbal en la emoción. En lo que es calidad de voz, nos indica que buena parte de la información que transmitimos no está contenida en las palabras que usamos, sino en la forma que expresa esas palabras.
En lenguaje corporal encontramos lo que entra es el enojo, el temor, seducción, indiferencia, felicidad y tristeza. Sin embargo, en el espacio persona, son las distancias que la persona mantiene en sí misma y los demás. En expresión facial entra lo que es reír, llorar, sonreír, y en aspecto explícito nos indica que son las conductas no verbal, ofrece señales de los sentimientos de una persona que no es señal infalible. Bien, en género y emoción, bueno, como título tenemos géneros y culturas y emoción. Acá nos indica que el género y emoción, la experiencia nos dice que los hombres y las mujeres difieren considerablemente en la forma en que expresan la emoción con las emociones que deciden expresar. Los hombres y las mujeres reaccionan con emociones muy diferentes. Eso está confirmado. Siempre las emociones van a ser un poco diferentes entre hombres y mujeres ante una misma situación. Entre cultura y emoción, los elementos clave es cómo ayudan las culturas a moldear las experiencias emocionales. Un elemento definitorio si la cultura es individualista o colectiva. Las emociones de la gente en las culturas colectivas también tienden a ser menor duración que la de los individualistas. Bien, tenemos lo que es el desarrollo senso-perceptivo, evolución desde el nacimiento. Este nos indica que es un sistema perceptivo de recién nacidos donde se encuentra en un estado de confusión y desconocimiento a medida del niño. Crece y tiene experiencia. O sea que irá evolucionando hasta alcanzar la capacidad de captar, organizar, interpretar los estímulos que se reciben en el exterior o en el interior y lo convierte en información en un fuente de conocimiento. Tenemos aquí en la constancia perceptiva, es aquella que permite apreciar que los objetos permanecen constantemente. En el sistema sensitivo, este está desarrollado ante el nacimiento de un niño que tiene cinco sentidos desarrollados en menor o un mayor medida. Desde el primer momento de vida ve y percibe los cambios, es sensible al tacto y prefiere la textura suave y blanda. Sin embargo, en el desarrollo sensorio-perceptivo, es aquella que adquiere la relevancia fundamental en el nivel de maduración del cerebro que de cada bebé, los estímulos que se ofrezcan desde el exterior. Ambos factores están relacionados, pero el cerebro, conforme va aumentando su tamaño, tiene más posibilidades de recibir información del exterior, pero si no se proporciona estímulo de interior, no madurará. Bueno, en la adquisición del lenguaje es la que permite al niño denominar y establecer categorías. Bueno, aquí tenemos lo que es el desarrollo de la visión. Me dice que el desarrollo de la visión es el momento de nacimiento de la visión donde se encuentra el proceso de desarrollo de los ojos, su sistema visual no está totalmente maduro. En el vientre materno no ha tenido posibilidades de desarrollarse. Tenemos cuando hay un recién nacido, en el recién nacido tiene una visión inmadura y distinta a la de un adulto y presenta características. Distingue el negro y el blanco, prefiere objetos brillantes como movimientos y colores y sonidos, etc. Cuando tiene un mes, comienza el desarrollo de la capacidad de fijación y manteniendo la mirada. Mira los objetos que se encuentran dentro de su campo visual y puede sugerirlo hasta 90 grados, girando la cabeza en forma intencional. Cuando tiene 2 meses, es capaz de utilizar los dos ojos e enfocar a un mismo objeto. Comienza el desarrollo de la visión binocular. También comienza a enfocar sus ojos en el rostro de sus padres o personas situadas cerca donde puede seguir un objeto hasta 180 grados. Cuando tiene 3 meses, diferencia el rostro de su madre y los demás. Gira la cabeza para seguir a un objeto y desplaza. Percibe las perspectivas. Puede mirar 2 objetos simultáneamente y puede desplazarse una mirada de un objeto a otro. Cuando tiene de 4 a 6 meses, es el mejor control muscular del ojo le permite seguir objetos. Posee una agudeza visual. Puede percibir y diferenciar los colores con precisión. Cuando tiene 6
6 a 12 meses, el desarrollo de la coordinación ojo-mano imita expresiones faciales, aprende a controlar la dirección de las miradas, mecanismos y la fijación plenamente en el desarrollo. Y por último, cuando llega de 1 a 2 años, tiene total control de los movimientos de los ojos, es capaz de reconocer a personas de lejos, identificar semejanzas y las diferencias de sus seres vivos. Bueno, en el desarrollo de la audición tenemos que es la percepción auditiva en el niño, donde evoluciona de la siguiente manera. Al momento del nacimiento el oído está más desarrollado que la vista. El recién nacido es sensible a la intensidad de los sonidos, prefiere sonidos ligeros y rítmicos, músicas suaves, voz de la madre, los ruidos bruscos, como que le afectan a ellos un poco. En el primer mes, progresivamente, afinación de su capacidad auditiva, reconoce la voz de sus padres y las personas que lo cuidan. En los 2 meses es capaz de localizar fuente de procedencia y sonidos. En los 3 meses mueve la cabeza hacia un lugar donde lo produce el sonido. En los de 4 a 6 meses, su sistema auditivo logra el grado de óptima maduración, imita sonidos del lenguaje que se escucha hablar y es el inicio de desarrollo del lenguaje que es importante para la comunicación. Durante los últimos meses de la etapa prenatal, puedo decir que el feto puede oír y permitir el aprendizaje y ayuda a diferenciar los sonidos cerca de la voz humana. Bien, en el desarrollo del tacto, el tacto es el primer lenguaje del recién nacido. Como ya sabemos, es capaz de entender a través de la piel. Percibe los sentimientos, las emociones de la madre, el padre, cuidadores. Se establece la interacción entre padres, bebé, iniciando el desarrollo de socioafectivo. Cuando está en el vientre materno, en el vientre materno, se establecen las primeras experiencias táctiles. Durante los primeros meses, el orgasmo táctil irá evolucionando, haciéndose intensible a otras zonas del cuerpo, especialmente sensibles como son las yemas de los dedos, las palmas de las manos, las plantas de los piecitos, mejillas y zonas genitales. La adecuada estimulación y el desarrollo sensoperceptivo del tacto va a permitir al niño explorar y conocer el mundo que le rodea. La capacidad de manipulación de los objetos proporcionará mayor conocimiento y los tactos que forman de temperatura, consistencia. Bien, en el desarrollo del olfato podemos decir que es un órgano que está bastante desarrollado desde el nacimiento. El recién nacido es capaz de discriminar olores, manifestando preferencias por aquellas que sugieren un significado espacial. Olores agradables como es la leche materna, olor corporal como de los padres, cuidadores, mostrando rechazo con los olores que resultan desagradables. Desde el primer día del recién nacido conoce a su madre o personas que lo cuidan por el olor. Puede discriminar olores agradables y desagradables. Durante el primer año memoriza mucho los olores del ambiente. La falta de estimulación puede provocar la pérdida de la parte de la agudeza olfativa. El recién nacido posee una gran sensibilidad olfativa, por ello ante distintos olores de reacciones que pueden variar. El sentido del olfato alcanza su madurez de 3 a 4 años, estando su evolución perceptiva estrechamente conectada en el desarrollo del gusto. Bien, llegamos al desarrollo del gusto. Como todos sabemos, el niño llegando a los 6 meses y científicamente está comprobado e indicado por los pediatras que los niños llegando a partir de los 6 meses se comienza con una dieta suave. Sin embargo, hay otros niños de una evolución diferente que ya quieren probar alimento a partir de los 4 meses, pero no es recomendable. Como podemos ver aquí, el sentido es igual a la audición y el olfato. Se encuentran bastante desarrollados en el momento del nacimiento. Tenemos el sentido del gusto, como vemos aquí están las partes. Las papilas gustativas aparecen en los 7 a 8 semanas de gestación. En el tercer trimestre de embarazo comienza a funcionar el líquido amniótico, es el que transmite el feto de diversos gustos y sabores.
Principales alteraciones en el desarrollo sensorial. Pues bueno, son aquellas diferencias relacionadas con los sentidos, siendo esto el canal de información. Se debe establecer varias que se permitan sustituir esos vacíos a través de la situación de los canales receptores. En lo que es alteraciones visuales, tenemos lo que es afectación es la afectación que repercute en el grado de la visión de una persona. En algunas más comunes, cegueras, pérdida total, ambliopía, disminución de la visión, miopías, dificultad para ver con la nitidez. Tenemos en alteraciones auditivas, tenemos lo que es alteraciones cuantitativas que se impiden una correcta auditiva. Tenemos la que es hipocasia, disminución de la capacidad auditiva, se sitúa por debajo de los 70 dB. Entonces, según el grado de pérdida, puede ser leve, media, severa o profunda o cefosis. Bueno, en alteraciones olfativas tenemos 5 aquí características que les voy a nombrar. La primera es insensibilidad olfativa, es la que puede ser total o parcial. Asomia es la pérdida o disminución del sentido del olfato. Hispomia, reducción para detectar los olores. En la sinusitis ocasiona fuertes dolores de cabeza. Cuando hay rinitis, afecta los músculos nasales. En alteraciones gustativas tenemos lo que es hipogeusia, que es la disminución de la sensibilidad gustativa. En ageusia, falta total de sensibilidad gustativa. Y paragueria supone una mala interpretación de los gustos. Sin embargo, en alteraciones tactilares, perdón, en alteraciones tactilares tenemos lo que es la insensibilidad táctil. Puede afectar a cualquier sentido táctiles, como podemos ver aquí. Bueno, llegamos al tema de la evolución del sistema motor. ¿Ya? Nos indica aquí que la evolución del desarrollo motor pasa de una serie de etapas durante el transcurso de la vida del individuo, cada una de las cuales se caracteriza por una serie de hitos y sucesos de motores que son claves. Automatismos son movimientos voluntarios que se han optimizado debido a una constante continua repetición de lo mismo. Pues en postura corporal, como podemos ver aquí las diferencias. Aquí en el dibujo tenemos 3 clases de postura corporal. Nos indica que la postura estática es la que se tiende a mantener en un determinado momento. Sin embargo, la postura dinámica es la que vamos adoptando para dar respuestas a las fuerzas de la gravedad que tiende a desequilibrarnos. En torno muscular podemos encontrar el tono muscular puede presentar 2 variaciones, que es hipertonia o paratonia, contracción y tensión exagerada de los músculos. En hipotonia y atonia es donde hay falta de tensión en los músculos, laxo, flojo. Los niños pequeños suelen presentar una hipotonia en el tronco y en el cuello y su hipotonia en las extremidades. Habilidades motoras básicas, ¿sí? La presión es la capacidad de coger y manipular objetos. En la presión refleja propia durante los primeros meses de vida, y la presión voluntaria es aquel que el niño que empieza a coger objetos de los 6 meses de edad. El desplazamiento es el movimiento capaz de provocar cambios de posiciones en el espacio del cuerpo de un segmento en este. Tenemos motricidad gruesa y motricidad fina.
En motricidad gruesa tenemos que implica coordinación general, tono muscular, equilibrio, coordinación visomotora. Sin embargo, en motricidad fina trata de movimientos finos, precisos, realizados de destreza que requieren el desarrollo muscular de la madurez. Bueno, en las principales alteraciones del desarrollo motor tenemos que estas alteraciones en muchos casos suponen dificultades para la realización de actividades diarias de la vida cotidiana, dificultando por tanto el desarrollo integral de los individuos, por lo que se requiere elementos de estrategia y apoyos que posibiliten la eliminación de las barreras o obstáculos por las personas que afectadas por encontrando al fin de posibilitar su máxima autonomía y calidad de vida. Bien, un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta, lo que es la parálisis cerebral. Es una enfermedad que también no solamente afecta a los adultos, sino que también a los niños. Dice que son trastornos permanentes y no progresivos, causados por una lesión en el encéfalo, antes que se completa un proceso de desarrollo de crecimiento. La parálisis cerebral afecta al tono de movimiento, la postura corporal, como podemos leer allí. Cuando da esto, totalmente el cuerpo queda como inacto, no se puede, el niño no puede moverse de un todo. Se caracteriza, entre otros aspectos, en función de la tipología de parálisis cerebral, que se trata por, tenemos aquí, movimientos anormales e involuntarios, tono muscular anormal que afecta al control postural y a la ejecución del movimiento, trastorno de equilibrio, el control deficiente de la cabeza, dificultad del lenguaje, inadecuado articulación fonética, largas pausas y fallos de ritmo. Bien, aquí tenemos lo que es la espática. Esta se produce como una consecuencia de una lección cuando aún no está formado. Esta se da por diferentes tipos, ya mencioné la primera. La otra puede ser que afecta el sistema extrapiramidal y por tanto tiene repercusiones en los movimientos involuntarios y en el tono muscular, ocasionando movimientos y contradicciones voluntarias frecuentemente en las extremidades de la cara o de la lengua. En la mixta es la combinación de los tres tipos anteriores. En la atáxica afecta el cerebro, por tanto el control postural, los movimientos involuntarios y el equilibrio estático y dinámico, dificultando la marcha de la coordinación manual. Bueno, todos estos temas lo hemos sacado de este libro. Aquí está la bibliografía, el libro otorgado por la licenciada, un libro muy interesante donde hemos podido sacar los temas de las exposiciones. Como reflexión en lo personal puedo compartir que todos estos temas mencionados son de mucha importancia, mismas que nos servirá para nuestra profesión educación inicial. Es increíble lo que hemos podido aprender mediante estos temas paso a paso, dando a conocer y darnos la oportunidad sobre todo de aprender qué debemos como nosotros docentes aplicar el día de mañana que tengamos nuestros niños. Queda en nosotras y en seguir capacitándonos para aplicar esto y enseñar con amor y paciencia para nuestros niños. Bueno, mi proyección como futura docente de educación inicial o en mi vida personal, lo primero es culminar mi carrera como docente de educación inicial, esperando que todo lo que he aprendido lo pueda aplicar juiciosamente con los niños y niñas que algún día me toque como alumnos, aunque la mayor proyección que tengo en mi mente y quisiera que se diera la oportunidad de trabajar apenas obtenga mi título como educadora infantil. Es lo que más le pido a Dios,
que me dé esa oportunidad de ejercer y sobre todo que sea un lugar cerca, ya que tengo niños pequeños y no quisiera irme a trabajar muy lejos, para así también dedicarle tiempo a mis hijos y a mi hogar. Efectivamente, confío mucho en Dios y la palabra de Dios dice que cuando uno tiene fe, Dios responderá a esas peticiones. Bueno, esta ha sido mi exposición, licenciada Joana Bello. Espero que me disculpe cualquier falencia. Este ha sido mi portafolio virtual de primer parcial de tercer semestre. Gracias.